Aspectos de un objetivo de un proceso que se distingue por su lugar y por su papel en la estructura de un todo. La categoría de lo extremo refleja el aspecto superficial del objeto, directamente accesible a los sentidos, a la realidad que existe fuera del objeto. La categoría de lo interno refleja el aspecto esencial del objetivo. Interesa a la historia por cuanto al aprecio a la verdad y la condena de la mentira o del error varía en intensidad según las épocas y las culturas, pues tanto el concepto de verdad como su valoración no siempre es el mismo a lo largo de la historia y según las diferentes culturas. Asimismo, el uso de la palabra verdad abarca la honestidad, la buena fe y la sinceridad humana en general. La obra de Hobbes, marcadamente materialista, puede entenderse como una justificación del Estado absoluto, a la vez que como la proposición teórica del contrato social y establece una doctrina de derecho moderna como base de la sociedad y los gobiernos legítimos. Además de ser considerado el teórico por excelencia del absolutismo político, en su pensamiento aparecen conceptos fundamentales del liberalismo, tales como el derecho del individuo, la igualdad natural de las personas, el carácter convencional del Estado, que conlleva a la posterior distinción entre este y la sociedad civil. Spinoza fue criado en la comunidad judío-portuguesa de Ámsterdam. El trabajo se caracteriza por un racionalismo absoluto que se opone al dualismo de mente y cuerpo cartesiano e identifica una única realidad que se llama Dios o naturaleza. René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés considerado como el padre de la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica. Hizo las reglas del método científico experimental y desarrolló sobre la dignidad y progresos de la ciencia en 1620 una teoría empírica del conocimiento, lo que hizo de él uno de los pioneros del pensamiento científico moderno. Asimismo, introdujo el género del ensayo en Inglaterra. Fue un filósofo, escritor humanista y moralista francés del Renacimiento, autor de los ensayos y creador del género literario conocido en la Edad Moderna como ensayo. Ha sido clasificado como el más clásico de los modernos y el más moderno de los clásicos. Su obra fue escrita en la torre de su propio castillo entre 1572 y 1592, bajo la pregunta ¿qué es ello? Teólogo y filósofo católico perteneciente a la orden de predicadores, es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática. Fue un judío sefardí, considerado uno de los mayores estudiosos de la Torá en época medieval, conocido en el judaísmo y por tanto en hebreo por el acrónimo Rambam. Ejerció de médico, filósofo, astrónomo y rabiano en el Andaluz, Marruecos y Egipto. Filosofía y otras áreas de la ciencia humana se dice que un argumento es tautológico cuando se explica por sí mismo, a veces redundante o faliciosamente. El epiquerema es un tipo de argumentación de tres partes, silogismo, en donde una o más premisas van acompañadas de una prueba. Filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En 387 fundó la Academia de Atenas, institución que continuaría a lo largo de más de 900 años y a la que Aristóteles acudiría desde Estagira a estudiar filosofía alrededor del 367. Fue un filósofo, polímata y científico nacido en la ciudad de Estagira, al norte de la antigua Grecia. Es considerado, junto a Platón, el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Aristóteles argumenta en su libro de Ánima sobre el alma que hay tres tipos de alma, la vegetativa, la sensitiva y la racional. Fue un filósofo, historiador, economista y ensayista escocés. Constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la Ilustración escocesa. Es conocido por su sistema filosófico altamente influyente en el empirismo, escepticismo y naturalismo.